nombre es Mónica, tengo 35 años y padezco fibromialgia aproximadamente hace 4 años. Soy Natalia Contreras, tengo 22 años y vivo en Chile. Mi nombre es Yanesa Uribe, soy mexicana, tengo 32 años. Mi nombre es Adriana, tengo 51 años y creo que yo tengo esta enfermedad desde hace como 6 años, 7 años aproximadamente. Todo comenzó después de una infección postparto. Comencé con unos dolores de espalda muy fuertes, pero los médicos lo tomaban como algo común de la maternidad. El proceso ha sido doloroso físico y emocional, porque muchos médicos toman esto como que el dolor es mental, como que te lo estás inventando, como que lo tuyo es solo dormir. No lo toman en serio al no encontrar ellos una razón física o que en los exámenes arroje que algo anda mal. Entonces lo único que han hecho es manejar el dolor con medicamentos fuertes y cada vez que voy siempre suben y suben las dosis, pero en sí no hay mayor mejoría. El año 2017, en enero, tuve un accidente vehicular con un grave impacto en la cabeza, un TEC abierto en la zona de la frente, el cual a los días comencé con un dolor fuerte en la zona lumbar, específicamente en la zona lumbar y la cadera, por lo que empecé a acudir a médico, primero urgencias, médico general o distintos especialistas. Comencé a tener algunas incomodidades en esta parte de la muñeca y el brazo a finales del 2017. El dolor empieza a subir al hombro, al cuello, a la cabeza, empiezo a marearme, empiezo a notar que me canso mucho al caminar, siendo que yo era una persona que antes caminaba largas distancias. Empecé con unas molestias en las rodillas, un cansancio total siempre. Siempre amanecía cansada, como si no hubiera dormido bien. Agotada, sin fuerzas y muy cansada siempre. El primer especialista que me vio fue un fisiatra, el cual me envió a hacer una serie de exámenes, tanto de imagen como una batería de exámenes de sangre. Y luego de mostrarle los resultados, que sorprendentemente estaban todos impecables, no había ningún examen alterado, me dijo que tenía que prepararme para lo peor. Con el último reumatólogo que fui, me hace la exploración de los puntos sensibles y me manda a hacer análisis. Todos los análisis salieron bien. Me hicieron una electromiografía de este brazo y de este para comparar la cantidad de electricidad que conducía al nervio. Salí bien. Después de ver como a 5, 6 médicos, di con una reumatóloga que me diagnosticó según mis síntomas que tal vez sea fibromialgia. Yo en ese momento pensé que lo peor podría ser algún tumor cerebral, alguna fisura en mi columna, algo más grave, pensé yo. Y me aclaró que no, que lo peor era llegar al psiquiatra cuando los demás especialistas no dieran con el origen del dolor. Cuando enfermas, quieres recuperarte pronto, y lo más seguro es que confíes que tu próxima enfermedad no será la excepción. Acudes a un hospital o buscas un doctor para que te diga qué está sucediendo y con este diagnóstico te provea un tratamiento. Por ejemplo, si un día te levantas con los ojos hinchados, llorosos y con picazón, al ir al médico podrían revisarte y fácilmente diagnosticarte conjuntivitis. Dependiendo de su estado y origen, sería posible tratarlo con reposo, compresas frías o con antiinflamatorios, antibióticos o antihistamínicos. Si el caso fuera que despertaste con un intenso dolor abdominal y no sabes qué sucede, podrías ir al médico, te examinarían y te encontrarías con un diagnóstico de apendicitis, para el cual podría ser necesaria una cirugía, algunos medicamentos y varios días de recuperación. Los médicos realizan un diagnóstico clínico haciendo un análisis a partir de los síntomas reportados por los pacientes o anamnesis, historia clínica, la exploración física de signos de enfermedad y exploraciones complementarias que pueden ser exámenes de sangre, imágenes diagnósticas, entre otros. Sin embargo, este proceso no siempre es una tarea sencilla porque generalmente los síntomas no son únicos para cada enfermedad y algunas enfermedades se solapan más que otras. En estos últimos casos se requiere de pericia médica y posiblemente tecnología más sofisticada que la que suele estar disponible.
La forma en cómo se hacen este tipo de diagnósticos es que el paciente va a la consulta. Después de asistir a la consulta, el paciente, ahí se le debe diagnosticar la enfermedad a través de unos criterios específicos, que es el WPI y el SST. Estos, digamos que si se cumplen estos criterios, se toma la determinación si se mandan exámenes adicionales de reumatología o no. Inicialmente básicos, digamos que si se necesita una valoración por algún especialista, se remite al especialista, idealmente al reumatólogo, porque estos son, digamos que la asociación más frecuente, y digamos que los diagnósticos que se deben descartar más son de tipo reumatológico. Él puede iniciar manejo o lo puede iniciar el médico general. Si simplemente cumple los criterios, con esto se hace el diagnóstico, se hace el manejo. Y digamos que la valoración por reumatología lo que busca es mirar enfermedades adicionales y asociadas que pueden ser beneficiadas de algún tipo de tratamiento. Las pruebas clínicas no me van a salir con ningún diagnóstico. Eso es de entrada, o sea, tenemos que tener claro que la patología es una patología con diagnóstico clínico, no es con un diagnóstico y manejo imagenológico ni de laboratorio. Entonces significa eso, que si sale algo positivo, pues no tiene el diagnóstico de la persona. Diagnosticarla es difícil porque no hay un marcador biológico ni de ningún tipo, es decir, no hay una prueba que yo le haga a un paciente y le diga, pues mira, te ha salido y tienes encefalomielitis neoplasia, que es lo que todos querríamos. Entonces, para diagnosticarla, primero hay que descartar todos los síntomas, todas las enfermedades, perdón, que pudieran dar síntomas similares, y eso dependerá de cada paciente, de su sintomatología. Pero habrá que descartar enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas, depende de los síntomas. Una vez hayamos descartado todas las enfermedades que consideramos que pudieran dar síntomas parecidos a los que tiene el paciente, tenemos que aplicar unos criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son criterios clínicos, pero que hay que aplicarlos conociéndolos en profundidad. Ahí es donde a veces parece que se genera un poquito de lío porque hay varios criterios clínicos y decimos, ¿y cuál aplicamos y cuál no? Pero no es tan complicado. Los primeros que aparecieron fueron los criterios de Fukuda. Esos criterios, aunque son muy conocidos, ya no se deben de utilizar porque no son selectivos, diagnostican a muchos pacientes y a pacientes que realmente no tienen la enfermedad. Como se vio que esto era así, pues los expertos que hicieron otros criterios, que son los criterios canadienses del año 2003, estos son los más usados en investigación y yo creo que a nivel internacional son los más utilizados por los clínicos. Y son unos criterios severos y son unos criterios totalmente validados. Después de estos criterios, pues intentando mejorar, intentando que los diagnósticos sean un poco más precoces, intentando que el diagnóstico en la clínica sea un poquito más rápido, pues tenemos los criterios de consenso internacional del 2011, que también son válidos, y los criterios del 2015 del Instituto Americano de Medicina, que son unos criterios más orientados hacia los clínicos para que en consulta podamos hacer un diagnóstico más rápido y que también, bien aplicados, estos 3 criterios son válidos. Y esos son los que hay que utilizar. Es posible que no haya nada más frustrante para un paciente que no recibir una etiqueta para sus síntomas. La razón es que el diagnóstico es absolutamente importante para legitimar los problemas de salud, tanto legal como socialmente. Pero cuando no se consigue, es posible que los síntomas se empiecen a considerar equivocadamente como manifestaciones psicosomáticas o de hipocondria que generen un reproche moral hacia el paciente. ¿Pero qué factores participan en el retraso del diagnóstico? Por una parte, los síntomas de algunas enfermedades pueden ser particularmente difíciles cuando no son específicos o el sistema corporal que causa los síntomas puede no estar claramente definido. Otros aspectos que dificultan el diagnóstico es que puede no haber pruebas definitivas y en ocasiones solo las anomalías podrán diagnosticarse después de una autopsia.
Además, hay miles de enfermedades de baja prevalencia o de poco reconocimiento médico que son desconocidas por la mayoría de los profesionales de la salud e incluso podría ocurrir que la ciencia médica no haya establecido aún un nombre para dicha enfermedad. En el caso de enfermedades como fibromialgia, encefalomielitis miálgica y síndrome de fatiga crónica, disautonomías y enfermedades genéticas como el síndrome Ehlers-Danlos, una mezcla de todas estas variables participa. En el caso del ejercicio anaeróbico, la respuesta de mi cuerpo suele ser visible y casi inmediata. Me descompenso comenzando con una fuerte contracción muscular y aumento del dolor, mareo, las pulsaciones más altas y además una deficiencia respiratoria similar a las crisis de asma sin ser asmática. En la fibromialgia pura, en la que no tiene una fatiga crónica asociada, pueden hacer talleres, que muchas veces hacen de ejercicio, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas personas se recuperan después y pueden volver a hacer otra actividad al día siguiente. El problema es cuando no hay un buen diagnóstico, están mezcladas la fibromialgia y la fatiga crónica y entonces es gente que ve, pues, ¿por qué mi compañera hace esto? Pues yo al día siguiente no puedo, ¿vale? Entonces, esto te está diciendo que esta persona tiene una fatiga crónica, no tiene una fibromialgia solo. Claro. A ver, el 70% de las fatigas crónicas tienen una fibromialgia asociada, pero puede haber fibromialgias que no tengan fatiga crónica. Hay una fatiga, ¿vale? Pero no es una fatiga crónica, un síndrome de fatiga crónica o enfermedad post-esfuerzo, enfermedad de intolerancia sistémica al esfuerzo. O sea, la persona se recupera. Entonces, con la fibromialgia pura es más fácil trabajar. Es muy importante al paciente valorarlo primero para saber dónde estamos, porque el ejercicio físico es una gran herramienta, pero como me pase de la dosis, lo inflamo más, ¿vale? Entonces, claro, para poder prescribir actividad hay que saber dónde estamos primero. Por eso es importante la prueba funcional, por ejemplo, que yo realizo. En alguna conferencia o alguna ponencia me preguntan, vale, ¿cuál es el ejercicio ideal para el paciente con fatiga? Es que no te puedo decir uno que le sirva a todos, porque depende de dónde estés, pues igual a uno le hace daño y a otro le beneficia. Entonces, trabajar el pacing, o sea, lo que hay que ayudar al paciente es a manejar el nivel de energía que tiene, ¿no? A saberlo manejar, que no llegue al ensayo-error, es decir, bueno, esto no lo puedo hacer porque ya veo que después me deja 3 días hecho polvo, ¿no? Entonces, el ejercicio aeróbico, progresivo, gradual, se puede hacer si hay una base, si en la prueba de esfuerzo yo veo que es un paciente que tiene aún una base aeróbica, que no sufre, o sea, porque el paciente con fatiga, el problema es que entra en estrés, que se dice umbral anaeróbico, antes de lo que le toca, ¿vale? Entonces, no es lo mismo cuando en las grandes guías te dicen, no, el paciente puede hacer actividad sin generar un sobreesfuerzo, ¿no? Pero ¿qué es un sobreesfuerzo? Un sobreesfuerzo no es lo mismo para ti o para mí o para una persona que hace un Ironman. Entonces, a lo mejor un sobreesfuerzo para alguien es ducharse. Entonces, hay que ver mucho dónde estamos para saber qué es un sobreesfuerzo. Entonces, y esto, la prueba funcional que se utiliza, la prueba de reserva aeróbica, que se utiliza mirando otros parámetros ventilatorios. Nosotros miramos parámetros ventilatorios, eficiencia metabólica. Son pacientes que se vuelven muy glucolíticos, es decir, que es como que la mitocondria no metaboliza bien las grasas, ¿vale? Hay una alteración. Entonces, lo que es el ejercicio aeróbico, digamos que son como más, que no mantienen una eficiencia de grasas correcta, con lo cual entran rápidamente en estrés anaeróbico, en estrés, ¿vale? Entonces esto les lleva a inflamarse. Lo que pasa que igual una persona entra en estrés pues caminando. Mi nombre es Estefanía, tengo 32 años. Me llamo Mayerlis Acuña, tengo 45 años. Estoy diagnosticado con Ehlers-Danlos, tipo hiperlaxo. También estoy diagnosticado con disautonomía, tipo POS y tipo intolerancia ortostática. Soy enfermera, en estos momentos no estoy trabajando, por obvias razones que tengo unos cuantos problemitas de salud. Estoy diagnosticada con disautonomía familiar. Desde chiquita, que nací con un asma severo, muy severo. Después, en
En la infancia tuve un foco, en realidad dijeron, de epilepsia, estuve medicada, jamás convulsioné. Sí tenía como caídas, como presíncopes serían, no desmayaba tampoco. Me medicaron, mejoré. Cuando empecé la adolescencia, ahí empezaron los síntomas, empecé con muchos desmayos, ahí sí ya eran desmayos, la presión me bajaba muchísimo, fue lo único que en ese principio me habían diagnosticado, era hipotensión nada más. Como estaba en una etapa de adolescencia, en realidad lo que me dijeron que eran ataques de pánico y que yo quería llamar la atención. Mis síntomas como tal los presenté desde muy niña. Nunca, o sea, nunca se notó porque uno, cuando no conoce del tema, pues uno confunde las cosas. Me daba muchos problemas con las presiones. Siempre hacía hipotensiones, o sea, se me bajaba mucho la presión o se me desnivelaba. Sentía muchas taquicardias, sentía muchas angustias, disneas, temblores. A veces las piernas se me dormían. Pues hay momentos en que sientes tú como si te diera una pequeña leve parálisis. Otros médicos que realmente me escucharon. Aparte de los desmayos, tenía muchos dolores, en particular eran en las articulaciones. Yo no tolero hacer ejercicio, gimnasia, me canso muchísimo, tengo que dormir mucho, eso también. Si no tengo muchas horas de dormido, no puedo activarme bien, como que no existo. Al principio, pues cuando tenía los síntomas no se sabía exactamente qué era lo que presentaba. Ahora a través del diagnóstico, porque tuve malos diagnósticos primero antes, me diagnosticaron con muchas enfermedades, pero cuando ya por fin pues me pudieron valorar, se dieron cuenta que yo estoy presentando una disautonomía familiar y que me afecta mucho lo que es la cuestión del nervio autónomo y me produce esos ciertos síntomas que son más fuertes, como tal, son unos presíncopes. Realmente me tenía que encerrar y no salir. La luz me molesta muchísimo también. Y lo que me está molestando mucho son más que nada los dolores, ¿no? Los dolores crónicos. Consiste en una pérdida del control autonómico, ¿sí? ¿Y qué es eso de pérdida del control autonómico? Pues tenemos que conocer lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo son las neuronas, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está lleno de neuronas, llega hasta cada rincón del cuerpo. Y esas neuronas están encargadas de tener un control sobre el sistema nervioso autónomo. Podemos controlar muchas cosas, en este caso, por ejemplo, las habilidades motoras las podemos controlar, el movimiento. Pero hay ciertas cosas que no se pueden controlar, como por ejemplo la secreción de lágrimas por los ojos, la salivación, nuestra frecuencia cardíaca, la presión arterial. Nada de eso se puede controlar. Eso se hace a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, una disautonomía es cuando se pierde ese control autonómico sobre esas funciones. Algunos lo llaman funciones vegetativas también, ¿sí? Él se divide en dos, un sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Entonces, cuando nosotros necesitamos alertamiento, velocidad, necesitamos el sistema nervioso simpático. Y para irnos al otro extremo, ¿sí? De inhibición, ¿sí? De lentitud o de frenar algo, entonces utilizamos el sistema nervioso autónomo parasimpático. Entonces, los dos deben tener un equilibrio. Esos dos sistemas deben mantener equilibrio. O sea, si yo tengo aumento en mi frecuencia cardíaca, también debe disminuir en un momento, si no, eso se dispararía de manera acelerada y nada lo detendría. Debe haber otro sistema también que lo controle y que no permita que se acelere tanto o que llegue hasta un límite. Entonces, la pérdida de control entre esos dos sistemas, simpático y parasimpático, es lo que se conoce como una disautonomía. Es cuando va a predominar la actividad de alguna de las dos y que haya un equilibrio entre ellas. El daño es ahí en ese sistema nervioso autónomo y la causa, pues van a ser muy variadas de esas disautonomías.
desde enfermedades congénitas como la disautonomía familiar, que es una enfermedad pues muy rara, por fortuna no se ve con frecuencia, hasta enfermedades muy comunes como la diabetes mellitus, que produce también disautonomías. O puedo encontrar disautonomías ya más generales, como en la enfermedad por depósitos de beta-amiloide, ¿sí? También puede producir disautonomías en muchas partes de los tejidos. Entonces, dependiendo del grado de compromiso o el nivel de compromiso que tenga esa pérdida del control autonómico, es donde se podrían clasificar. Entonces, yo puedo encontrar disautonomías a nivel gastrointestinal, cardiovascular, urogenital, glandular. También pudiera encontrar otras que comprometen ya varios órganos, como en las neuropatías por depósitos de beta-amiloide. Esa también da unas disautonomías en muchos órganos, ¿sí? Entonces, de esa manera, y dependiendo del tejido que esté comprometido, clasificar y pueden aparecer también los diferentes nombres que ella tenga. En teoría, cualquier enfermedad puede dar disautonomía. En teoría, lo que pasa es que no todas, el 100% lo van a dar. Hay enfermedades que predisponen a la persona que le den más disautonomía. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Ya sean adquiridas o congénitas, pues predisponen a que tengan mucha más disautonomía. Las enfermedades de los nervios periféricos, las neuropatías diabéticas, ¿sí? Ya sean adquiridas o hereditarias, también pueden, o con mayor frecuencia, yo voy a encontrar las disautonomías, ¿sí? Fuera del sistema, esas son las que corresponden al sistema nervioso central, ¿sí? Como les dije, si tengo un compromiso del sistema nervioso central, eso facilita que con más frecuencia yo las encuentre. Ahora, si yo me salgo del sistema nervioso central y busco otras enfermedades, también las hay, las predisponen, con menos frecuencia, pero también las puede predisponer, como por ejemplo la diabetes mellitus, esa es una, ¿sí? Pero finalmente el daño debe estar sobre el nervio, el daño debe estar sobre la neurona. Yo debo, independientemente del origen, si es por ejemplo un Ehlers-Danlos, que es congénito, o si ya es algo adquirido, debe llegar un daño hacia esa neurona que hace el control autonómico. Mi nombre es Daniela Michelle Plata Cuña y tengo 17 años. Mi nombre es Michelle Calderón. Mi nombre es Daniela Parrado Cano, tengo 20 años. Estoy diagnosticada con Ehlers-Danlos con la deficiencia de tenasina X con el gen TNXB. Soy paciente diagnosticada con síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3. Diagnosticada con síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3. Me diagnosticaron a los 16 años, pero ya yo venía presentando los síntomas desde los 14. Claramente a los 16 ya los síntomas ya estaban mucho más fuertes, más definidos y como todo ya sabíamos de dónde provenían. Mi proceso diagnóstico ha sido un proceso complejo y dispendioso en la medida que he presentado multiplicidad de signos y síntomas que tardaron en ser identificados y diagnosticados. Sobre todo mis síntomas tenían que ver con dolores osteoarticulares y musculares que me han afectado durante toda mi vida y que me han generado problemas de movilidad y que en otros aspectos han dificultado y afectado gravemente mi calidad de vida. También presento problemas gastrointestinales, oftalmológicos, cardiológicos, además de algunas dificultades con mi circulación y mi respiración. Y por supuesto, el dolor crónico generalizado me ha provocado graves trastornos del sueño, por lo que mi calidad de sueño no es la más adecuada y para poder conciliar el sueño debo contar con medicación para tener un sueño medianamente normal. Todas esas cantidades de signos y síntomas que hacen parte de mi enfermedad me generan una grave afectación de mi calidad de vida y por lo tanto repercuten en mi vida personal y laboral. No puedo concentrarme de la misma manera como otras personas se concentran. Me canso con mayor facilidad, presento agotamiento y fatiga. En algunas ocasiones tengo dificultad para recordar algunas cosas. Entonces,
esta es una enfermedad que genera una afectación en múltiples aspectos, no solo a nivel corporal, sino también a nivel emocional y por supuesto a nivel laboral y personal. Y a veces lo más complejo es obtener un reconocimiento, entre otras cosas porque al ser una enfermedad huérfana, es una enfermedad supravalorada, es supradiagnosticada, no se conoce mucho sobre su funcionamiento y por lo menos el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3 no tiene una prueba molecular, por lo que resulta un poco más difícil su diagnóstico. Solamente se diagnostica con criterio clínico, pero cuando uno no cumple a cabalidad con las reglas que establecen si estás o no estás dentro de esos criterios clínicos, resulta más complejo. Y como sabemos, el síndrome de Ehlers-Danlos no presenta uniformidad de signos y síntomas en todos los pacientes, sino que cada paciente presenta una variedad de signos y síntomas que pueden llegar a ser muy diferentes y hace mucho más difícil y complejo su diagnóstico y por lo tanto manejo y tratamiento, aunque sabemos que el manejo de esta enfermedad es más bien aliviando cada síntoma nuevo que aparece por diferentes especialidades y no propiamente que exista un tratamiento que pueda resolver el problema de la colagenopatía que implica el síndrome de Ehlers-Danlos. A los 16 tuve que dejar el colegio presencial. A los 17 tuve que dejar el colegio virtual, ya que no podía estar mucho tiempo en el computador por migrañas y por agotamiento. El solo leer me agota. Las cosas siguen empeorando, yo no puedo ni siquiera salir de casa, ni de día ni de noche. Me agoto mucho, solo salgo para cosas médicas, mi vida está completamente parada. El síndrome de Ehlers-Danlos no es una sola condición clínica, es más un grupo muy heterogéneo que puede estar clasificado dentro de los desórdenes de tejido conectivo. Usualmente este grupo de condiciones se caracterizan por hipermovilidad articular, hiperextensibilidad de la piel y por fragilidad tisular. Entonces, pues como comentaba, es un grupo de condiciones y ya cada una de los diferentes tipos de síndrome de Ehlers-Danlos pues tendrá unas características particulares que lo condicionan o que lo presentan. Fragilidad tisular hace referencia a la pérdida del tejido, digámoslo así, o de los tejidos, que es lo que conforman los órganos, de mantenerse intactos, de mantenerse indemnes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy hablando de un tejido que puede ser, o más bien un órgano que puede ser la piel está conformada por múltiples tejidos y cuando decimos que hay fragilidad tisular, fragilidad de los tejidos que conforman la piel, pues quiere decir que esa piel no puede mantenerse íntegra y puede ser fácilmente romperse o dañarse o perder su estructura. Lo mismo pasa para los vasos sanguíneos. Por ejemplo, los tejidos que conforman los vasos sanguíneos, podríamos decir, hay fragilidad tisular cuando los vasos sanguíneos, por ejemplo, con ciertos efectos mecánicos o sin necesidad de efectos mecánicos o de componentes mecánicos, se pueda producir un daño en los tejidos o una ruptura en los tejidos. Es que el tejido conectivo, por eso comentaba que el síndrome de Ehlers-Danlos pertenece o es un conjunto, un grupo heterogéneo de condiciones de origen genético y que pueden ser heredables, que corresponden al conjunto de los desórdenes del tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido que hace parte de todos los órganos y están todas las partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mi tejido conectivo no está adecuadamente hecho o no tiene los componentes suficientes para mantenerse, pues quiere decir que ese tejido conectivo no funciona adecuadamente y por lo tanto cualquier órgano puede ser frágil o puede haber fragilidad en ese órgano.
Entonces, por ejemplo, el tejido conectivo hace parte del músculo, hace parte del hígado, hace parte del sistema gastrointestinal, hace parte del corazón, hace parte de todos los órganos, y por eso puede haber fragilidad tisular o puede haber fragilidad en los órganos, en cualquier órgano del cuerpo, cuando estamos hablando de un desorden de tejido conectivo. Bueno, el asunto de los tipos de Ehlers-Danlos, como comentaba antes, el síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo muy heterogéneo de condiciones clínicas. Entonces, a través del tiempo, desde que se describió el síndrome de Ehlers-Danlos, han existido diferentes clasificaciones de este conjunto de condiciones clínicas. La primera clasificación la subdividida en más o menos 11 subtipos, y la manera en la que se clasificaba era a través de un número romano. Posteriormente, más o menos en el 98, se hizo una siguiente clasificación que clasificaba el síndrome Ehlers-Danlos más o menos en 13 tipos aproximadamente, y era una clasificación que ya era un poco más clínica. Ya generalmente el nombre venía el síndrome de Ehlers-Danlos más y el tipo estaba definido por las características clínicas que presentaba el paciente o las formas habituales en las que se representaba la condición. Y en la actualidad hay una última clasificación, que es la clasificación del 2017, que define únicamente 13 tipos, y esos 13 tipos están definidos a partir de las características clínicas que tienen los pacientes. Entonces, generalmente los 13 tipos son los más comunes, son el tipo clásico, que es el tipo 1. Aquí ya el número ya no es en romano, sino es un numerito normalito. El primero es el síndrome de Ehlers-Danlos clásico, que usualmente el síndrome de Ehlers-Danlos clásico es el que se caracteriza o el que está caracterizado principalmente por la hipermovilidad articular y por la hiperextensibilidad de la piel, que eso es lo clásico de este tipo. El tipo 2 es algo que se llama síndrome de Ehlers-Danlos classical-like, que es una condición clínica que es muy parecido, o los criterios clínicos son muy parecidos al clásico, pero el gen que está involucrado es otro, es un gen diferente. Existe el 3, es el valvular o el cardíaco, el tipo 4 es el vascular, el tipo 5 es el hipermóvil en esta clasificación, es el tipo 5. Y luego siguen unos que ya tienen menos frecuencia, como por ejemplo el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, que son de muy baja frecuencia. Solo hay pocos casos reportados. Por ejemplo, el 6 es artrocalasia, el 11 es el músculo contractural, y hay otros que se me pasan en este momento. Las enfermedades huérfanas raras o poco frecuentes son aquellas que afectan a una proporción reducida de la población. En Colombia hay reconocidas entre 5.000 y 7.000 enfermedades huérfanas raras o poco frecuentes, la gran mayoría de ellas causadas por alteraciones genéticas que generalmente producen transformaciones metabólicas. También se originan por exposición ambiental durante el embarazo o después del nacimiento, a veces en combinación con predisposiciones genéticas. Los virus son otro factor desencadenante de este tipo de enfermedades, destacándose el virus Epstein-Barr, la familia de los herpes, entre otros. Desde el punto de vista legal, los países las definen de manera diferente. En Colombia, para que una enfermedad sea catalogada como huérfana, rara o poco frecuente, debe afectar a una de cada 5.000 personas de la población. Esta situación conduce a que el cuerpo médico y farmacéutico tenga que hacer esfuerzos no convencionales para diagnosticarlas y tratarlas. Al afectar a tan pocas personas, los estudios de investigación para combatirlas son difíciles de llevar a la práctica, puesto que aparte de resultar costosos, se requiere un alto número de pacientes para comprobar si un tratamiento es efectivo. No es fácil diagnosticar una enfermedad huérfana rara o poco frecuente con exactitud,
porque cada organismo es diferente y porque la patología, aunque puede presentarse de forma similar, no es exactamente igual entre pacientes. La demora en un diagnóstico oportuno en esta clase de enfermedades suele ocasionar, entre otros, deterioro de la calidad de vida del paciente, dolencias extremas y maltrato e injusticia epistémica por parte del servicio médico, de su entorno cercano y de la comunidad en general. Asimismo, daños irreversibles y muchas veces la muerte. De ahí la importancia de tener acceso a métodos precisos de diagnóstico. En la mayoría de los casos no existe apoyo estatal para este tipo de pacientes y sus familias, lo cual les genera un enorme desgaste físico, emocional y económico. Recientemente vienen surgiendo organizaciones a nivel mundial que buscan que esta situación mejore. La asociación OCAM es una de ellas. Se trata de una asociación colombiana cuyo objetivo principal es generar reconocimiento y reivindicar a los pacientes con enfermedades estigmatizadas, invisibles, huérfanas, raras y poco frecuentes a nivel físico, social, médico y político a través de campañas de concientización, actualización científica, intervención en políticas públicas y detección de necesidades y apoyo al paciente.